Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Paola Bárcenas de Mega International. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy estamos en este lugar con esta maravillosa vista en la Ciudad de México, en la Glorieta del Ángel de la Independencia. Tenemos el placer de tener a una excelente invitada el día de hoy. Ella es Alma Guerrero, gerente de procesos y de control interno para Seguros Argos. Bienvenida, Alma. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos como invitado a Israel Tavares, director de Mega para México y Latinoamérica, de ventas y soluciones. Bienvenido, Israel. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a hablarles acerca de los retos en la gestión de procesos de negocio en esta era de la transformación digital. Les cedo la palabra a Israel y a Alma. Bienvenidos. Muchas gracias, Paola. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Una vez más a una sesión que esperamos que sea muy interesante para cada uno de ustedes. Y bueno, pues queremos mandar un saludo a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la región, desde Tijuana hasta la Patagonia. Un saludo a nuestros amigos colombianos, chilenos, desde cualquier parte de Latinoamérica que nos estén escuchando, pues les agradecemos su presencia. Y bueno, pues como saben ustedes, cualquier pregunta o duda que tengan, no duden de hacerla a través del panel, que estaremos muy atentos a poder responderlas. Y bueno, como dice Paola, el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos la presencia de Alma. Alma, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario. Esperemos que también sea una experiencia diferente y bonita para ti. Estamos muy contentos de tenerte. Entonces, pues como decía Paola, estamos en un lugar increíble, ¿no te parece? Sí, una vista hermosa. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulo, me gustaría ir directo a hacerte una serie de preguntas. Y bueno, pues como sabes, Alma, estamos viviendo una época de transformaciones. Y no lo digo por lo que estamos viendo en México, que recién estamos cambiando de presidente. Estamos viendo una época donde hablamos mucho de la era digital. Ciertamente es una época donde las compañías se están transformando y hay tres ejes principales dentro de la transformación. El primero de ellos tiene que ver con la experiencia del cliente, ¿sí? Mucho hablamos de mejorar la experiencia, de ver la manera de poder identificar cuáles son aquellos puntos de contacto que tenemos con los clientes durante los procesos. El otro eje importante también que se menciona mucho pues es el modelo de negocio que también se han estado cambiando en diferentes industrias. Y finalmente otro de los ejes importantes que hemos visto durante la transformación digital en estos últimos años tiene que ver con los procesos, precisamente con el levantamiento, el mapeo de los procesos, la publicación, la mejora de procesos. Pareciera ser que pasan los años, que las prácticas van y vienen, que las metodologías van y vienen, pero los procesos siguen siendo un pilar importante dentro de las organizaciones. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras tú que sean los retos para una gestión de procesos en una época de transformación digital? ¿Cuál consideras tú que son los principales, pues, retos que tú te has enfrentado en todos estos años dentro de tu carrera profesional? Si nos puedes compartir un poco acerca al respecto. Claro, mira, como bien comentas, en esta época de la transformación digital es fundamental el uso de la tecnología, pero el uso de la tecnología no funciona, no es simple el que se lleve a cabo si no lo ejecutan personas. Hoy por hoy, si hablamos de la inteligencia artificial, es bueno, sin embargo, quien programa, quien desarrolla, quien está atrás, son las personas y a su vez es un conjunto de manera en comunidad y esto, pues, como te lo comentaba en otras ocasiones, es la cultura organizacional, es la parte del clima, ¿no? Básicamente tenemos que traer un entendido acerca de qué es lo que busca la organización, hacia dónde queremos llevarla y todo a nivel cultural. Sería el primer reto más fuerte que tienen las organizaciones y no solo pensar en el tema de que digitalizan las cosas y por eso ya estoy transformándolas, no, va más allá que eso. Claro, claro. Y precisamente hablando de los retos en la gestión de los procesos, también hemos visto a través de todos estos años pues que hay ciertos factores dentro de las organizaciones que
impactan para bien o para mal el hecho de llevar una gestión de procesos. Es decir, hemos visto factores como, por ejemplo, muchas ocasiones cuando uno habla de procesos no se toma en cuenta a la audiencia a la que va uno dirigido, no se toma en cuenta tal vez las regulaciones a las que la organización tiene que cumplir. Entonces, hay una serie de variables o de factores que debemos de tomar en cuenta a la hora de hablar de procesos, a la hora de gestionar, de mapear los procesos. ¿Cuáles considerarías tú que son esos factores que debemos de tomar en cuenta para tener una gestión de procesos en la industria aseguradora, al menos que es en la que hoy en día tú te desempeñas? Ok, bueno, principalmente, como te lo dije, es en función a las personas, a los roles que hoy juegan, para poder alcanzar a ver un proceso de punta a punta y con todos los contactos con el cliente, tendríamos que conocer pues, la estructura organizacional, los niveles jerárquicos que queremos gestionar en estas empresas. Tendríamos que conocer la infraestructura. Es indispensable conocer toda la parte de las aplicaciones, toda la parte del uso que le damos. También tenemos que conocer todos los entregables, las interrelaciones que hay para poder realmente mapear. Y pues creo que de manera general, como bien lo comentaste, la regulación, pero no solo las regulaciones que nos norman, en este caso en una aseguradora. Hay que ver las regulaciones en materia de temas ya de seguridad de la información, de lavado de dinero, ¿no? Hay que ver en todos los contextos de la parte de conocimiento del cliente, la parte de privacidad de datos, todos los temas que hoy tenemos que estar regulando, sábanas que cubren a la organización, no propiamente como procesos, sino materias, tenemos que estarlas controlando y considerándolas en todo momento. Correcto. Yo creo que algo que dijiste bien importante es tener todo el contexto de la organización. Si bien es cierto que el día de hoy nos estamos centrando en los procesos, algo que mencionaste también importante es la tecnología. ¿Cuáles son las aplicaciones que aportan o que apoyan a los procesos? ¿Cuáles son los proyectos que van a impactar a un proceso? Los requerimientos regulatorios. Entonces, pareciera ser que al final del día todo apunta hacia los procesos. Y yo no sé si compartes conmigo, pero hemos visto también que si bien es cierto que la parte de procesos en algunas ocasiones pareciera ser como un commodity donde ya las organizaciones lo han adoptado, la realidad es que no ha sucedido tal cual en Latinoamérica. Todavía vemos organizaciones que por más increíble que parezca, no le encuentran un valor a la importancia de tener gestionado, mapeado los procesos de negocios. Sin entrar en mucho detalle, ¿qué sugerencia, y esta es una pregunta que tal vez la estoy en este momento lanzando al aire, ¿qué sugerencia le darías a nuestros amigos que están tal vez pasando por esa misma situación donde tal vez sus departamentos de procesos no están teniendo el impacto o la visibilidad o no están teniendo ese posicionamiento dentro de la organización? No sé si tú tuvieras alguna sugerencia hacia ellos en ese sentido de que cómo lograr que las organizaciones entiendan que la gestión de procesos es vital dentro de la estrategia y dentro del futuro de las organizaciones. ¿Alguna recomendación, alguna sugerencia, Alma, que nos quieras hacer? Bueno, lo que ahí podríamos hacer es gestionar procesos no solo como un proceso con la parte que mapeamos, sino llevarlo como un proyecto de procesos dentro de toda la organización a nivel estratégico. Esto es, dentro de la planeación, tendríamos que subir nosotros la parte de los riesgos, conocerlos identificados, totalmente los que tenemos ya expuestos, y de esta manera se deberían de generar o adicionar proyectos para, en función al mapeo de los procesos, podamos nosotros mejorar nuestros servicios, nuestros productos, optimizar o en ocasiones diseñar nuevos procesos, ¿no? Fíjate que me hace mucho sentido lo que dices, llevar los procesos a un nivel estratégico. Mientras lo tengamos a un nivel tal vez de tercera, cuarto nivel jerárquico, pues evidentemente el mensaje que la alta dirección manda es que la parte de procesos, si bien es importante, no es estratégico. Entonces, eso creo que resalto de tu sugerencia, llevarlo a un nivel estratégico es importante. Otro punto también que mencionaste que vamos a tocar más adelante es la identificación de riesgos, sobre todo en la industria aseguradora, y más adelante nos contarás un poco al respecto. Creo que la gestión del riesgo asociado a los procesos es vital, eso es importante. Yo no creo que haya una aseguradora que nos esté escuchando que no lo vea de esa manera.
Si lo hubiera, pues bueno, con todo gusto podríamos hablar con ellos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Y bueno, mencionabas también la importancia del apoyo de la alta dirección, ¿verdad? Y a mí me gustaría, si quieres, entrar un poquito más a la parte técnica, a la parte ya un poco más hablando de procesos como tal. ¿Cuáles son las fases que tú has implementado en tu experiencia? ¿Cuáles son aquellas fases para poder llevar a cabo una mejora de procesos? Es decir, si bien es cierto que hemos hablado de procesos para el tema de transformación digital, hemos hablado de procesos para el tema de cumplimiento, para el tema estratégico, pero ¿cuáles son las etapas que tú pondrías sobre la mesa, sin un pequeño resumen, sin entrar en mucho detalle, para una mejora de procesos? O sea, ¿cuáles son esas fases que tú sugieres? Ok, bueno, primero tendríamos que definir básicamente el alcance del proceso, cuál es el objeto que estamos queriendo alcanzar con este documento, definir estándares de trabajo, eso es muy, muy importante. Si nosotros no definimos estándares de modelado, de cómo vamos a usar la nomenclatura, la taxonomía, va a ser complicado que podamos, es como si habláramos diferentes lenguajes entre todos los miembros de la organización. Lo siguiente y también relevante es la capacitación. Toda esta taxonomía tiene que ser conocida de manera homogénea por la organización, no puede ser a nivel seccionada. Y bueno, con esto generamos un plan de trabajo. El plan de trabajo lo hacemos ya sea por el proceso o a nivel puntual. Y bueno, iniciamos realmente lo que le llamamos el modelado, tal cual el recorrido. Para el modelado, bueno, hay diferentes técnicas. Y hacemos la recopilación de información para hacer la validación de este mapeo. Y finalmente, y que también es muy, muy importante, es la parte de la confirmación. Primero, con el líder del área, es súper importante, el líder de área o responsable de proceso. Hay que saber muy bien diferenciar también esto, no pensar solamente de manera transaccional por área, sino a nivel proceso cada uno tiene su responsable. Y finalmente se tiene que validar también con la alta dirección. Es muy relevante que esto se lleve a cabo, ya que de esta manera se va dando congruencia, ¿no?, a la operación. Correcto, correcto. Y tú mencionaste algo que es importante, generar un mismo lenguaje de comunicación para toda la organización. Es decir, olvidarnos de cualquier torre de Babel que se quiera generar dentro de la empresa y empezar a hablar un mismo idioma, que para la toma de decisiones eso se vuelve importante. Y otro de los puntos también que mencionaste y que seguro que por ahí también nos puedes compartir más es, para ti, ¿qué tan importante es que los procesos sean visibles para la organización? Es decir, que haya una visibilidad completa de los procesos a todos los empleados de forma tal que ellos puedan responder quién hace qué y cómo se hacen las cosas. ¿Es algo que tú has experimentado en tu día a día, la importancia de que se vean los procesos? Claro, eso es de suma relevancia. De hecho, te comparto, ayer una chica decía, tengo 7 años en la compañía y siempre pensé que esta persona era quien imprimía material. Oh, sorpresa, para solicitarlo tienes que ir con el área de mercadotecnia, ¿no? Porque las cosas van evolucionando, vamos creando nuevos puestos, va cambiando la estructura de la compañía y se adicionan funciones y también procesos, ¿no? Entonces, si la parte del mapeo te deja ver, te permite ver toda la visibilidad que se va generando, cómo se actualiza de manera cotidiana o natural la organización, con eso cualquier persona, ya sea de nuevo ingreso o con experiencia en la organización, deja de desviar o desvirtuar la operación de la compañía. Correcto, correcto. Pues muy bien, estamos con Alma Guerrero, gerente de procesos y control interno de Seguros Argos, para quienes nos acaban de recién acompañar. Estamos desde la Ciudad de México compartiéndoles las experiencias de Alma en materia de procesos. Y bueno, me gustaría invitarlos nuevamente a que nos hagan llegar sus preguntas. Estamos muy atentos a escuchar sus inquietudes, sus dudas al respecto de cómo hoy en día la industria aseguradora está afrontando el tema de la era digital en materia de procesos, así que los invitamos nuevamente a que nos hagan llegar sus preguntas.
Y bueno, Alma, pues bueno, ahora sí que perdón por tantas preguntas, pero precisamente de eso se trata esta sesión, de Claro. tratar de aprender de las personas que ya han vivido este tema. Como seguramente nuestra audiencia sabe, pues tú eres cliente de nosotros ya de hace algunos años, utilizas un repositorio de procesos, no vamos a entrar al detalle, ya habrá tiempo para hablar más al respecto. Pero platícanos cómo era tu experiencia trabajar en herramientas de oficina, es decir, supongo yo, y evidentemente es una pregunta retórica, sin embargo me gustaría que lo compartieras con la audiencia. Pues yo pensaría que en pleno siglo XXI, hoy en día ya las organizaciones entienden la importancia de tener todo centralizado, todo homologado, como dijiste hace unos segundos, pero ¿cómo era el antes y el después? Es decir, ¿había una diferencia? ¿Cuáles son las principales ventajas de ahora tener una solución integral o un repositorio único de procesos? Más allá de la herramienta de la que tú estés usando, pues háblanos de esa realidad. Sí, parece que llevo más de 10 años mapeando y parece que podría mapear hoy como hace 10 años, pero cada día es más difícil, dado la infraestructura que usamos, la parte que necesitamos de las aplicaciones, entonces se vuelve más complejo el cómo diagramar la carencia del conocimiento de técnicas. Te pongo un ejemplo que nos podrían decir en relación a, para que se llame un procedimiento, tiene que traer ciertos números de actividades o cajas. Y las personas, de manera general, cuando diagramamos, nos vamos a veces desde inicio y recorremos y llegamos a 30, 40 y seguimos y no hay interminable, ¿no? Entonces, es muy, muy complejo cuando lo hacemos de manera manual, cuando lo hacemos totalmente artesano, sin técnicas, con carencia totalmente de criterios, y la gestión es sumamente tortuosa. Claro. El avance que se le da a estos proyectos de mapeo son lentos, nos come la organización, continúa la operación y nosotros no hemos concluido nada, ¿no? Realmente, y no hay un valor para operativo ni tampoco estratégico realmente. Entonces, creo que el que podamos tener acceso a una herramienta tecnológica que nos permita tener un repositorio donde nos dé toda esta visibilidad, nos ayuda muchísimo. Claro, por supuesto. Como te comentaba, para nosotros es claro la importancia de tener un repositorio único, que sirva como la única fuente de la verdad para toda la organización. Déjame moverme un poquito más hacia otra práctica. Si bien sabemos que tu cargo es de procesos de control interno, hay una práctica que hoy en día también ha tomado mucha relevancia, y especialmente en la industria aseguradora y en algunas otras industrias, que es la gestión de riesgos. No pretendo preguntarte sobre prácticas de riesgos, sin embargo me gustaría que me compartieras qué tanta relación tienes con tu colega de riesgo operacional. En este caso, hablando de riesgo operacional, ¿es vital para tu día a día? ¿Tú sirves como una fuente de información para él? ¿Cómo es la dinámica que hoy en día llevas tú con el departamento de riesgo operativo? Creo que la base, el fundamento de donde se alimenta siempre riesgos es del mapeo de procesos, porque en función a las actividades, a cómo se desarrollan, viene el riesgo operativo. Generalmente el riesgo operativo es muy complejo, la cuantificación, por el hecho de que es ejecutado en su mayoría por personas. El cuantificar todo esto es complejo, sin embargo, cuando ellos tienen como herramienta ya el proceso mapeado, tienen más elementos para poder identificar y dar todo el tratamiento en la parte de riesgos. Y de igual manera es vital para el tema de control, porque es muy bueno identificar un riesgo, conocer y saber cómo se tiene que tratar, pero si no se controla, si no se administra ese riesgo, el valor agregado que se le da a realmente pierde, ¿no? Y todo el esfuerzo que se pudo haber generado de la parte del mapeo, de la parte de la administración de riesgos,
pues no sale a la luz. Claro, claro, claro. Pues sí, digo, es evidente que cada vez estamos necesitados de tener un mejor involucramiento y una mejor coordinación entre las diferentes áreas, y específicamente con las áreas de gobierno, que teóricamente son las áreas que dictan los lineamientos de la organización, y a veces sucede todo lo contrario, ¿no? Que pareciera ser que las áreas de gobierno son las que menos se hablan. Entonces, cuando nos acercamos a la primera línea de defensa, lo primero que nos dicen, oigan, ¿por qué no se ponen primero de acuerdo ustedes antes de venir a pedirme a mí alguna información? Pues entonces, pues hablamos de riesgos, hablamos de control interno, previamente hablamos de tecnología. Entonces, podemos observar cómo el tema de procesos sigue siendo pues un eje importante dentro de la organización. Alma, dentro de la aseguradora en la que te desempeñas hoy en día, ¿cómo te desenvuelves? ¿Cuál es la dinámica? ¿Estás en comités? ¿A quién le reportas? ¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes? Si bien sabemos que este es un proceso iterativo e incremental, esto no es un proceso o no es una tarea con un inicio y con un fin, ¿qué nos puedes contar? ¿Participas en comités? ¿A quién le reportas? Que podría ser tal vez algo interesante saber en dónde estás posicionado dentro de la organización y cuánto tiempo les ha tomado a ustedes llegar hasta donde están ahorita. No con esto digo que ya hayan llegado al puerto final, pero seguro que ya han avanzado algo. Entonces, si nos puedes contar un poco acerca de Alma dentro de la aseguradora. Okay. ¿Cuál es tu dinámica? De acuerdo. Pues yo le reporto, perdón, yo le reporto a la Dirección de Control Interno. Ahí lo que hacemos básicamente es armamos toda la información donde participamos en los comités de riesgos, en los comités de inversiones, comunicación y control, en todos aquellos comités regulados por la autoridad, en este caso para nosotros en México, la Comisión de Seguros y Fianzas. Ajá. Y bueno, también de manera interna en los órganos principalmente para comité de auditoría, dirección general, ¿no? En dirección general todo el tiempo estamos generando informes para que ellos, como principales responsables del sistema de Contraloría Interna, pues lleven a cabo medidas para que el sistema funcione. Y trabajamos con la parte de dando información de control, de mapeo de procesos a comité de auditoría y comité de auditoría a su vez hasta consejo de administración. Ok, perfecto. Pues bueno, ya nos hablaste un poco acerca de la importancia de que los procesos estén a un nivel estratégico, la importancia de tener una buena coordinación, colaboración y comunicación con otras áreas, como podría ser riesgo operativo, que ya mencionamos previamente. Ya hablamos también de la importancia pues, de que los procesos en una época donde vivimos una transformación tienen que estar visibles a todos los empleados. Finalmente, como mencioné al principio, dentro de los ejes de la transformación digital, además de la experiencia del cliente y de los diferentes modelos que han salido últimamente, pues está la importancia de la mejora de los procesos, que también ya nos comentaste un poco al respecto, de manera general. Pero si quieres centrarte en la industria aseguradora, seguro que estos beneficios también podrán ser aplicados a otras industrias. ¿Cuáles son los beneficios que tú has encontrado en tu experiencia de tener una gestión de procesos, de tener tal vez un repositorio único de procesos? Pero háblame un poco acerca de los beneficios que tú has observado de tener una gestión por procesos dentro de una aseguradora. ¿Sí? ¿Cuáles serían los beneficios? Sí, el primero es las relaciones internas, ya sea con nuestros clientes internos, en que es más fácil obtener el entregable y poder continuar con nuestras operaciones o transacciones para poder concluir el proceso, que los objetivos se logren, que es vital para las organizaciones. Y bueno, en el tema específico de las aseguradoras, básicamente sería lo que te comentaba en alguna otra ocasión, referente a que con esta información es el insumo principal para generar modelos internos, para poder generar un requerimiento de capital de solvencia para riesgo operativo específico, ajustado a la organización
no de manera regulatoria como lo tenemos impuesto hoy en México, sino ajustarlo a nuestra realidad y en función a eso gestionarlo y tener los elementos suficientes para mostrar a la autoridad el por qué nosotros cuantificamos esa cantidad. Sí, definitivamente el tema de cumplimiento pues se ha vuelto un driver o una necesidad importante dentro de la industria aseguradora, y el tema de procesos pues ayuda mucho para el tema de cumplimiento, y lo contábamos aquella ocasión donde pues en ocasiones si no lo hacen por convicción pues lo van a tener que hacer por cumplimiento. Por ¿no? cumplimiento, así es. Y bueno, también lo que te comentaba en otro momento es el tema de gobierno corporativo, ¿no? ¿Qué mejor vivir con buenas prácticas? No porque seamos una empresa que va a cotizar en bolsa necesariamente. Sin embargo, el contar con todos estos elementos, que en sumo resumen es gobierno corporativo, nos da fortaleza o nos hace ver que vamos a llegar a tener trascendencia, a que la organización va a permanecer. Correcto. Muy bien, pues nuevamente estamos con Alma Guerrero, gerente de procesos y control interno de Seguros Argos. Me gustaría saber si en la audiencia hay algunas preguntas que nos quieran hacer. Entonces le voy a hacer la palabra a Pau, un par de preguntas, o dependiendo de la cantidad que tengamos, pues son preguntas no controladas de parte de la audiencia. Esperemos que podamos responderlas en los próximos minutos. También no les habíamos comentado, después de esta charla que estamos teniendo con Alma, vamos a tener una pequeña sesión con uno de nuestros ingenieros para mostrarles un ejemplo de lo que hemos estado tratando de explicarles durante la sesión. Entonces, bueno, mientras Paola nos dice las preguntas, ya hablamos también acerca de la importancia y decíamos también de riesgos, pero lo hablábamos anteriormente. El tema de la recolección de eventos de pérdidas, si bien es un tema de riesgo operativo, ¿sí? De alguna manera también tiene que ver con procesos, porque la gente tiene que entender a partir de qué proceso o de qué actividad se generó ese evento, ciertamente. Entonces, tú estás involucrado también dentro de la organización en la parte de alguna manera con la recolección de los eventos. Así es, estamos participando de manera activa conjuntamente con riesgos para sensibilizar a la organización en cómo es estableciendo una mejor práctica de cómo recolectamos las incidencias que nos suceden, cómo las almacenamos, cómo las clasificamos. Toda esta cuestión de la clasificación también es muy importante y se vuelve crítica si no llevamos desde manera inicial un mismo método y una sola taxonomía en toda la organización. Parece que cada quien tiene sus propias bases, sus propios incidentes y no nos dicen nada al final. Sin embargo, si tenemos un repositorio único donde podemos gestionar toda esta información, manejando taxonomías homogéneas, catálogos, y una vez que conocemos el incidente, tener que voltear a ver el proceso, en qué parte del mapeo se encuentra la actividad donde sucede el incidente, si hay o no hay un control, si la organización tiene la parte de si quiere realmente invertirle, tiene la tecnología, porque a veces tenemos la tecnología pero no la usamos, ¿no? Entonces es cómo saco valor a esas cosas que ya tengo e implementar, gestionar, estar mitigando. Realmente creo que se vuelve muy importante, y una vez que vamos llevando registro por registro de manera tanto en frecuencia como en impacto, nos va a dar elementos suficientes para poder llevar nuestras bases de datos, nuestras incidencias totalmente certeras, que sean creíbles, ¿no? No es que estén inventadas o que solo puse las que quiero mostrar, ¿no? De manera genérica yo podría decir hoy por hoy, es bueno reportar tanto lo que me pasa mal como aquellas cosas que
me pasan, pero ya tengo algo donde estoy diciendo, mira, tengo efectividad en mis controles porque he trabajado en ello, estoy madurando, ¿no? Es parte de todo este gobierno, como dijiste, y es una tarea interminable. Sí, de hecho, pues me has mencionado durante estos últimos minutos demasiados conceptos que es poco realista creer que las organizaciones van a poder gestionarlos a base de, como dijiste también hace unos minutos, a base de artesanos o a base de trabajos manuales, ¿no? Entonces ya hablamos de procesos, hablaste un poco de riesgos, de controles, de auditorías, hablaste del catálogo de aplicaciones, hablaste de la estrategia. Entonces, pues es un gobierno que implica esfuerzo y trabajo, y qué mejor que usar herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo este trabajo, ¿no? Y como bien comentas, y coincido contigo, muchas ocasiones no es relevante el tamaño de la inversión tecnológica, sino el impacto que tiene la tecnología hacia el negocio. O sea, podría ser una inversión pequeña, pero si tiene un impacto significativo para el negocio, pues es la mejor inversión que se podía hacer en ese momento, ¿no? Entonces, pues Alma, estamos muy contentos nuevamente que estés aquí con nosotros el día de hoy. Te agradecemos tu presencia. No sé si Paola nos quieras hacer algunas preguntas de parte de la audiencia antes de... Sí tenemos varias preguntas. Nos están preguntando si es recomendable asignar a un owner o responsable de procesos que sea del negocio o que sean controlados en un área centralizada como en una oficina de procesos. Si damos la visibilidad de todos los procesos a la organización, ¿cómo controlamos que esta información no pase a la competencia? ¿Hay alguna forma de asegurar que los procesos de la organización no se compartan a otras instancias? Ok, bueno, en relación a la parte de los procesos core que se pueden compartir, de manera genérica te puedo decir, si tú ves una cadena de valor de manufactura, es la misma, ¿no? Si en este caso particular, si ves una cadena de una aseguradora, independientemente del ramo o el tipo de producto que vendamos, que ese es nuestro core, ese realmente es la parte confidencial o sensible, a nivel proceso, que no estamos hablando a nivel procedimiento, actividades ya puntuales, no tendría tema, ¿no? No habría el por qué estar diciendo que podemos transmitir esto a un tercero y que esto se desvirtúe o que se venda. Y también, con una herramienta tecnológica tienes muchísimo más control que en un archivo PowerPoint, Excel, etc., donde es muy fácil que vuele por cualquier medio. Y respecto al hecho de que haya dueños de procesos, y te doy la palabra, Alma, nada más quiero confirmarles, ciertamente es importante que haya ese dueño de proceso. La gestión propia del proceso puede ser descentralizada o centralizada, dependiendo de la estructura, dependiendo de algunos factores que ya mencionó Alma, depende del nivel de compromiso de parte de las áreas. Entonces, lo que sí es importante es que establezcamos un dueño de proceso del negocio que conozca el proceso, y la gestión propia, es decir, el mantenimiento, la aprobación, etcétera. Pues yo lo que he visto es que hay una práctica descentralizada donde las mismas áreas son las responsables de mantener, de actualizar y llevar a cabo ese trabajo, y en algunas otras ocasiones lo centralizan en una área responsable. En el caso de Seguros Argos, ¿cuál es la práctica? ¿Dejan que los dueños de procesos se encarguen de mantener o lo hacen en un área centralizada contigo? Cuando se genera en un área centralizada, como es nuestro caso, es porque nosotros somos facilitadores. Propiamente no somos los que detonan las actualizaciones o el mantenimiento. Tampoco estamos diciendo, oye, esto ya es vigente, no es vigente, o monitoreando, ¿no? Tal cual. Realmente lo que hacemos es un control general y damos facilidad en cualquier momento, como una ventanilla de quien requiera nuestro servicio. Nosotros, a través de las técnicas o la metodología un poco robusta que ya traemos, les damos esa asesoría, o de manera como consultores internos en realidad fungimos, para poder estandarizar y poder lograr que se cumplan con todas las fases de un proceso, que se diagrame con los conceptos ya que fueron previamente clasificados, y todos estos criterios que hablamos previamente, donde
la organización ya tiene un manual de estructura, de cómo se definen procesos, cómo se definen los niveles, si se hablan, en infinitivo, si se conjugan, qué tipo de políticas, toda la parte de hasta dónde quiero llegar como organización. Nosotros como área damos todo ese soporte y cuidamos mucho que se cumplan esas líneas en cada capa que trabajamos. Sin embargo, como bien lo comentaste, el responsable siempre tiene que ser el owner, y el owner tiene que ser una persona que tenga la visibilidad y también autoridad sobre modificaciones, o la parte de poder dar, es el sponsor, ¿no? Poder meter infraestructura o requerimientos, personas, lo que haga falta para que el proceso se potencialice. Muy bien. Paula, no sé si hay otra pregunta o pasamos a la siguiente. Tenemos tenemos muchas preguntas y no vamos a alcanzar a contestarlas todas hoy, pero queremos decirle a todos los participantes que vamos a responder a ellas. Estaremos enviándoles la presentación y el video que estamos grabando ahora y las respuestas que quedan pendientes, pero bueno, en general hay preguntas acerca de cómo muestran los procesos que tienen mapeados en la organización, si utilizan alguna herramienta, si ya han pasado también a la parte de la automatización de esos procesos y cómo es la convergencia con la arquitectura empresarial. Son varias preguntas, como ves, y todavía hay más. No sé si quieras comentarnos algo. Bueno, actualmente sí usamos una herramienta. La herramienta nos ha permitido inicialmente tener una planeación, ¿no? Un plan de trabajo, no solo estar esperando a que lleguen los usuarios o que surjan de manera reactiva modificaciones a documentos, sino ya tener estrategias, ya tener planeación, ya subir las cosas a nivel dirección y solicitar que se haga una alineación en todo gobierno en la parte de mapeo de procesos, alineado con riesgos, alineado con control, alineado con auditoría interna, ¿no? Vamos trabajando un poquito más de manera coordinada. Correcto. Okay. Sí, sin lugar a duda la herramienta ha sido un muy buen facilitador para ustedes, pero ha sido eso, una herramienta. No es el objetivo final, es el medio para llegar a los objetivos que ustedes se han puesto como organización, pero sin lugar a dudas, yo no creo que alguien en este momento quisiera enviar una carta con máquina de escribir. Sería ilógico pensar que alguien quiere ir a rentar una película a un centro de renta de películas. Ese tipo de dinámicas pues ya han quedado en el pasado, y hoy en día por eso ya tenemos tecnología, tenemos herramientas que nos permiten hacer el trabajo mucho más sencillo y poder impactar a la organización de una manera mucho mejor que hacerlo con una máquina de escribir o ir a rentar una película a un establecimiento, ¿no? Entonces... Sí, y además el poder explotar toda esa información, porque al tenerla en documentos se queda ahí, claro, en los documentos, y se lo sabe quién los hizo, quién los trabaja, pero poder hacer un análisis de toda esta información creo que es totalmente enriquecedor cuando uno tiene una herramienta. Y como me decías hace unos minutos, institucionalizar el conocimiento que la aseguradora ha generado durante muchos años, y que el conocimiento se mantenga del lado de la compañía y no de la persona, como bien dijiste, que es el que lo hace, pero el día de mañana está con nosotros y pasado no sabemos. Entonces, así es algo que ustedes también han vivido, el tema de la institucionalización del conocimiento, ¿no? O sea, es algo importante. Pues muy bien, pues yo creo que llegamos al final de esta sesión, de esta etapa, porque todavía hay unos 5 minutos más donde les queremos mostrar precisamente la herramienta que Seguros Argos tiene ya desde hace tiempo. A mí nomás quiero terminar mi participación primero pues agradeciéndote, felicitándote la verdad, porque si bien es cierto que no es un trabajo fácil, esto es importante aclararlo, es un trabajo arduo, es un trabajo de convencimiento, es un trabajo de voluntades. Si la organización no tiene la voluntad, pues las cosas no van a avanzar. Entonces, Alma, te agradezco, te felicito por el trabajo que estás haciendo, porque eres una muestra de que querer es poder, ¿no? Poder es querer. Sí, claro. Entonces, sí se puede. Para los que nos están escuchando y se preguntan si es posible implementar o poder llevar a cabo una gestión por procesos, la respuesta es sí se puede. El día de hoy tenemos el privilegio de escuchar de un ejemplo
de que sí es posible, Alma. Entonces, no sé si quieres despedirte, dar algún último mensaje. Pues también de igual manera agradecer esta invitación. La verdad es que espero poder ayudarles un poquito con todo esto que compartimos. Es complicado, es difícil, sin embargo, una vez que voltea hacia atrás, ve el mapeo, ve lo que deja en la organización, y te lo platiqué en otras sesiones, el tema de institucionalizar, el tema de voltear y decir, esta empresa donde mapeé hace años permanece y perdura gracias a habernos tomado el tiempo de elaborar todo esto, aún ir contra el río. Sí. Creo que vale mucho la pena. Seguramente. Muy bien, pues muchas gracias, Paola. Te cedemos la palabra. Si acaso quieres compartir o comentarnos algo más, te dejamos el micrófono abierto, Pau. Claro que sí, por supuesto. Continuamos. Muchas gracias a los dos. A continuación vamos a darle la palabra a Francisco García, Pre-Sales para Mega México y Latinoamérica. Francisco nos va a compartir acerca de la solución de software de Mega OPEX, de la cual hemos estado comentando en estos minutos. Muchas gracias, Paola. Bueno, como bien comentaban, mi nombre es Francisco García y yo voy a platicarles de manera rápida cuál es esta herramienta de la cual ha estado hablando nuestra amiga Alma. La verdad, yo también estuve viendo las preguntas y vi que varias personas tenían esta curiosidad, entonces yo voy a apoyarlos justamente para hacer una demostración sencilla, rápida, para que se lleven una gran idea de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Como bien comentaba Israel, bueno, nosotros somos Mega International y el producto que nosotros tenemos es Mega OPEX. ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando? Esto es prácticamente lo que estaba platicando Alma junto con Israel, de cuáles son aquellos retos que se están encontrando en el de sector empresarial. Las diferentes áreas tienen un grave problema de colaboración. A veces sí tienen una muy buena comunicación, pero no tanta colaboración. Entonces, nosotros buscamos evitar las duplicidades, las inconsistencias, los retrabajos, las contradicciones o confusiones que se pueden dar cuando estamos hablando de prácticas de arquitectura empresarial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra solución, que es OPEX, como les estaba comentando, busca trabajar bajo un repositorio común, tener las funcionalidades y los servicios compartidos dentro de todas las áreas de la organización. Cuando nosotros estamos trabajando en temas de arquitectura, esto puede servir como insumo para llegar hasta un gobierno operacional. No podemos gobernar lo que no podemos ver, pero uno de los puntos de entrada o uno de los primeros pasos para alcanzar esos niveles de madurez, pues es justamente la definición y el mapeo de nuestros procesos. Ver cómo es que estamos trabajando y cómo es que estamos operando al día de hoy. Dentro de los principales temas que siempre salen dentro de la arquitectura empresarial es hablar de las 4 dimensiones. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder cubrir nuestra dimensión de negocios, nuestra parte de información o de datos, de aplicaciones y de infraestructura que necesitamos tener, como estábamos comentando, mapeada? Buscamos trabajarlo en un repositorio único. ¿Por qué? Porque de otra forma no vamos a alcanzar esa colaboración. Necesitamos hacer un correcto análisis de impacto en base a la reutilización de nuestros elementos. Entonces, si nosotros los comenzamos a reutilizar en las diferentes prácticas o en las diferentes áreas, como es el tema de tecnologías de la información o la parte de procesos, la parte de estrategia, hasta llevarlo a una parte de riesgos, estamos reutilizando los elementos y vamos a poder ver todos los impactos de manera inmediata. Esto buscamos que siempre esté alineado con la estrategia y con los objetivos que nos está marcando la empresa. ¿Para qué? Para no hacer una definición errada de los elementos. Con OPEX, una de las principales características es que es una única plataforma. Si nosotros hablamos de temas de arquitectura de TI, bueno, estamos trabajando con OPEX. Si estamos hablando de la parte de la definición de los procesos de negocio, está dentro de OPEX. También la parte de estrategia, la parte de riesgos. ¿Para qué?
para que nosotros podamos justamente alcanzar esa colaboración dentro de nuestra organización. Contamos con un gobierno de ese repositorio embebido. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros queremos colaborar y compartir la información, necesitamos tener un orden respecto a quiénes van a hacer qué actividades dentro de la herramienta y de qué manera se van a estar distribuyendo. Las soluciones de caja, con muchos reportes listos para operar y con una configuración bastante flexible. La herramienta es web, por lo que ustedes van a requerir para integrar a las diferentes personas que van a estar colaborando con ustedes, únicamente que tengan acceso al servidor correspondiente. Para no aburrirlos con más temas de la presentación, voy a pasarme a la herramienta, porque yo creo que es bastante interesante que ustedes puedan conocer qué es lo que estamos haciendo. Y justamente, otro de los puntos que se tocaron en la reunión y que lo vi dentro de las preguntas, es cómo estamos dando información hacia el resto de la organización. Con Hopex, con los perfiles de arquitectura empresarial, nosotros podemos navegar desde nuestro Balance Scorecard, nuestra cadena de valor, y tener reportes disponibles de manera inmediata dentro de nuestra página de inicio a manera del dashboard. Entonces, si yo quiero navegar sobre mi Balance Scorecard, simplemente le voy a dar un clic y ya tengo acceso a mis elementos, en donde puedo ver cuáles son los objetivos que tengo empresariales, cuáles son aquellos indicadores, cómo se están poblando, y sobre todo poder ubicar cuáles son aquellas perspectivas y cuáles son aquellos elementos de la arquitectura que están soportando esas perspectivas, como el caso de los procesos de negocio, como el caso de aplicaciones, de la filosofía que nosotros tenemos integral u holística, es la reutilización de los elementos. Yo soy muy repetitivo en este tema. Yo quiero poder reutilizar el mismo proceso de negocio para ver cómo aparece en mi Balance Scorecard y quiero saber cómo aparece dentro de mi cadena de valor. En este caso es un macroproceso sobre el cual puedo comenzar a navegar y tengo las vistas previas para hacer una navegación rápida, para ver cómo se compone mi macroproceso en términos de puedo tener vistas previas a niveles del siguiente nivel de elementos. Puedo identificar para mi tema de datos cuáles son aquellos que están dando y en determinado caso puedo conectar con mis conceptos, con mis diccionarios de datos y eventualmente bajarlos a un tema de entidades de entidades del negocio para después poder construir nuestros modelos entidad-relación. Dentro de la navegación que nosotros vamos a poder hacer es seguir explotando nuestros procesos para ver cómo se componen en procedimientos, poder ver cuáles son aquellos departamentos que van a ser encargados de poder realizar estas actividades y cuáles son aquellos elementos tecnológicos que necesitamos para poder llevar a cabo nuestro procedimiento. También desde este nivel, era muy importante el de cómo trabajar, que es identificación de los riesgos. Los riesgos los podemos comenzar a mapear y contextualizar desde este producto para ver cómo es que están afectando nuestros procedimientos. La gestión, pues bueno, ya la harán las personas correspondientes. Sin embargo, desde aquí podemos llevar al menos esa primera etapa de la metodología. En un siguiente nivel, nosotros podemos también ubicar cómo es que se componen estos elementos, que son los procedimientos, en actividades, de modo de seguir puntual, aparecen nuestros riesgos, en dónde están nuestros sistemas, cuáles son aquellas referencias externas a documentos, aquellos indicadores y sobre todo poder identificar las secuencias de nuestros elementos para que eventualmente, si nosotros lo requerimos, se puedan llevar a un automatizador. Esta es la trazabilidad que nosotros tenemos. Poder reutilizar, poder ver que mi vendedor es responsable de N cantidad de actividades y poder navegar utilizando ese mismo vendedor. Poder navegar hacia mi estructura organizacional de manera rápida y poder ver en dónde lo seguimos reutilizando, ya que todo está conectado dentro de nuestro repositorio. También vamos a poder nosotros, como comentábamos, ubicar elementos de tecnología. ¿Por qué? Porque queremos llegar a ese siguiente nivel en el cual vamos a poder ubicar en dónde se encuentran utilizados nuestros elementos
tecnológicos, como es el caso de este ejemplo de las aplicaciones y cómo se componen. Yo puedo ver cómo es que mi aplicación pertenece a un city plan en el cual puedo ubicar cuáles son las diferentes áreas de la organización y ver en dónde está participando mi sistema. De igual manera, puedo ver cómo es que se compone mi sistema en términos de servicios o en términos de subaplicaciones, y ver cómo es que mi sistema de administración de ventas está compuesto de estos servicios y estas funcionalidades tecnológicas. Más importante es que desde aquí podemos bajar al siguiente nivel de segregación, que podría ser esa capa de infraestructura en donde nosotros podemos ver en qué servidor se encuentra alojado nuestro sistema, cómo es que este sistema se conecta junto con, a través de una red hacia otros servidores, cómo se conecta con algunas otras aplicaciones y cómo vamos a poder definir nuestros sites y nuestros servidores de base de datos. A manera de ejemplo, esto es bastante completo, en lo cual nosotros podemos justamente identificar, como les comentaba, todas esas capas, hasta poder ubicar cuáles son aquellos modelos que están relacionados a nuestra base de datos, como les comentaba. También podemos tener la descripción de nuestros datos a nivel conceptual, a nivel lógico, y en este caso, en este ejemplo, es a nivel físico. Regresando al tema que les comentaba de nuestro dashboard que nosotros podemos tener desde el inicio, hay un elemento muy importante que es la definición de los reportes, en donde nosotros de manera sencilla podríamos ubicar todos los lugares en donde aparece nuestra unidad organizacional, que en este caso es el vendedor, ver de quién depende, que en este caso es del gerente de ventas, y sobre todo ver todas las responsabilidades que va a tener nuestro elemento. Más importante es que todos los reportes que nosotros estamos generando dentro de Mega, dentro de Hopex, vamos a poder tener una trazabilidad para poder navegar hacia ellos. Es decir, yo podría desde este nivel ubicar cuál es el procedimiento en donde aparece y poder navegar hacia él. Esta es la importancia de la reutilización de los objetos y de cómo nosotros los vamos a tener conectados. ¿Para qué nos sirve? Para que las diferentes áreas que van a estar trabajando en tecnología, que van a poder tener un insumo de riesgos, que van a estar consultando nuestros procesos, puedan trabajar de manera colaborativa y sobre todo de manera sencilla para tener un acceso a la información. Otro de los puntos que tocaba era cómo vamos a poder compartir esta información. Y nosotros tenemos una solución para eso, que es el poder definir una plantilla para que nosotros escojamos cuál es la información que vamos a dejar pública y evitar justamente ese tema de estar publicando para toda la organización. Tal vez el detalle del proceso core que más nos interesa, nosotros podemos seleccionar qué es lo que queremos hacer y a partir de ahí ver cómo es que vamos a estar publicando nuestros datos. Como pueden ver, son los mismos diagramas que estábamos mostrando. Sin embargo, conforme nosotros vamos haciendo ese drill down, nosotros podemos definir cuáles son los elementos que vamos a querer mostrar y de qué forma. Esto es una manera abierta de poder compartir la información, pero también puede ser una manera controlada para que los demás actores que van a estar interesados en hacer un análisis de nuestros procesos, pues bueno, se lleven únicamente a lo básico e para poder desarrollar sus actividades. Bueno, por mi parte, esto sería todo. Con mucho gusto nosotros podemos entrar a mayor detalle con cada uno de ustedes y hacer presentaciones específicas y muchísimo más extensas de toda la potencia que nosotros tenemos dentro de Hopex para temas de colaboración, para temas de distribución de la información, para modelado de procesos, para identificación de riesgos, también para la gestión de riesgos, de auditorías, etc. Muchas gracias, Pau. Te regreso la palabra. Te agradezco mucho este espacio. Muchas gracias, Francisco. Gracias por esta presentación de la herramienta Hopex, con la cual estamos colaborando en varias organizaciones para apoyarles en sus procesos, en sus proyectos de gestión de procesos de negocio. Muchas gracias a todos. Vamos a concluir con esta sesión. Como les comenté, tenemos más preguntas
que vamos a estar respondiendo vía correo electrónico. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta el final de esta sesión. Muchas gracias. Hasta luego.